Listo. Hola, bienvenidos a su programa El Consejero Familiar, que se transmite desde las instalaciones de Faro del Caribe en la 97.1 FM 1080 AM para Costa Rica y el mundo entero. Mi nombre es Cristian Arturo Chacón, coach de vida, liderazgo y negocios, y en esta serie de enseñanzas que hemos denominado Finanzas para Todos, hoy traemos un tema muy importante que es cómo salir de la esclavitud financiera. ¿Qué es esclavitud financiera? Bueno, es un comportamiento o una manera de vivir en donde el dinero, las actividades económicas o cualquier otra cosa relacionada con las finanzas es aquello que está especialmente acaparando y tomando toda nuestra atención, está tomando nuestro tiempo, está tomando nuestras decisiones, está constantemente haciendo que todo lo que pensemos esté única y exclusivamente relacionado con el dinero, a tal punto de que ya no tenemos tranquilidad para pensar en otra cosa, no hay tiempo para divertirnos, no hay tiempo para realizar otro tipo de actividades, sino que cualquier actividad o lo que sea que esté relacionado con el dinero está tan metido dentro de nuestro pensamiento que todas nuestras decisiones, que todas nuestras acciones, que todo nuestro comportamiento en general tiene que ver con eso. De esta forma, así como lo hemos definido, hay muchas personas, hay muchas familias, empresarios, estudiantes, jefes de negocio, dueños de negocio, que en este momento pueden estar diciendo, bueno, a mí me pasa eso. Todo lo que estoy pensando tiene que ver con el dinero, todo lo que estoy viviendo tiene que ver con eso. No tengo tranquilidad para tomar otro tipo de decisiones, no tengo tranquilidad para hacer otro tipo de cosas. Primero, para poder pensar en algo diferente, debería haber pagado todo lo que debo o debo pagar todas mis deudas en este momento antes de pensar en otra cosa. Y es de una u otra forma ese tipo de actitud o ese tipo de esclavitud la que genera algunos problemas importantes. Problemas importantes como cuáles, como el estrés, problemas importantes como los divorcios, inclusive muchas personas llegan a pensar o a considerar el suicidarse por un tema financiero. Sin embargo, la palabra de Dios, que tiene más de 2300 versículos en el cual nos habla sobre las finanzas y sobre la administración del dinero, tiene una serie de claves que son muy importantes para que nosotros podamos tomar en cuenta, para que nosotros podamos tener claras en este momento, en esta hora, no importa donde usted esté escuchando el programa, no importa donde usted viva, no importa cuál es su situación, si tiene muchos años o pocos, si apenas en este momento está empezando a trabajar o ya tiene mucho tiempo de estar trabajando. Hoy vamos a compartir con ustedes algunos síntomas de esclavitud financiera para que usted pueda tomarlos en cuenta, para que usted pueda decir, bueno, ¿será que esto es lo que me está pasando a mí? ¿Será que de alguna u otra forma yo estoy viviendo bajo ese tipo de esclavitud? Y algunos de estos síntomas tienen que ver con dos enseñanzas o dos extractos de la palabra de Dios que son muy importantes que nosotros podamos tomar en consideración. Número uno, la palabra de Dios en Mateo 6:21 nos habla que donde está nuestro tesoro, ahí también está nuestro corazón. Esto nos habla de que lo que verdaderamente es importante para nosotros o aquello a lo que nosotros le damos mayor importancia, mayor relevancia en nuestra vida, es lo que vamos a considerar nuestro tesoro y es donde nuestro corazón, nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, todas las cosas se van a volcar sobre ellas. De otra forma también Jesús nos habla en el Evangelio sobre que no podemos servir a dos amos, porque si servimos o vamos detrás de las riquezas va a ser muy difícil para nosotros el poder amar a Dios, el poder dedicarle a Dios lo que necesita, el poder darle a Dios el tiempo que se merece y todavía hablando de finanzas con mayor razón. Así que vamos a identificar algunos síntomas de esclavitud financiera que tal vez usted en este momento, hermano, hermana que me está escuchando, usted puede decir, wow, yo no sabía que eso era un síntoma de esclavitud, así que los vamos a tratar de determinar en este momento para que usted tome nota y conciencia de ellos. Número uno, preocupación extrema. Todo el tiempo está pensando en los problemas económicos hasta el punto de perder el sueño y el apetito.
Cuando los problemas económicos están sobre nosotros o nos han atrapado de una u otra forma, lo único en lo que se piensa es en dinero. Ya no se tiene satisfacción, ya cuando se va a dar algún vencimiento de alguna tarjeta, de algún préstamo en alguna casa, el alquiler, del agua, la luz, el teléfono, cualquier cosa, única y exclusivamente se está pensando en eso. A tal punto que muchas personas dejan de comer, pierden las ganas de comer y así como pierden las ganas de comer, pierden la gana de hacer otro tipo de cosas, de actividades, de congregarse, etcétera. Otro síntoma, el enojo, la ira y el mal humor. Y entre paréntesis ponemos también la depresión, que tiene que ver con la preocupación extrema que veíamos al inicio. Muchas personas se deprimen, pero también hay otras que la forma de sacar esa frustración, de sacar esa presión, de sacar todos esos problemas, los transforman o los traducen en enojo, en ira, en mal humor. Entonces aquel esposo que en algún momento estaba bien, o aquel jefe de familia, o aquella persona en la casa que se encontraba bien, de un momento a otro tira la puerta, regaña a los hijos, discute más allá de lo normal o desproporcionadamente con su familia, y eso es por estar pensando en los problemas económicos. Y cuando no se tienen esos problemas económicos, posiblemente la persona está un poquito más calmada, más distendida. Otro tema es la avaricia. Bajo presión se deja de pensar en otros, desarrollando un sentimiento de supervivencia o seguridad, digamos entre comillas, porque no hay tal seguridad. O sea, se está tan presionado que normalmente la gente no piensa en ayudar a otros sabiendo y viendo con sus propios ojos que hay otras personas que tienen necesidades, que hay otras personas que están pasando dificultades, que hay otras personas que así como él o ella, o peor aún, están en situaciones complicadas. Otro síntoma de esto es el resentimiento y la amargura. Muchas veces hay resentimientos, hay amargura porque se nos ofreció algo, se nos prometió un ascenso, o le dieron un ascenso a otra persona, le dieron una bonificación a alguien que tal vez creemos que no lo necesita cuando nosotros estamos en una urgencia, y empezamos a desarrollar una serie de problemas o de resentimientos en esta línea que lo que hacen es complicarnos internamente. Estamos esperando que alguien nos preste un dinero porque creemos que esa persona tiene el dinero que nosotros podemos estar utilizando o estar requiriendo. El derroche es otro síntoma. Ese derroche tiene que ver con gastar el poco dinero en cosas que no son necesarias o equivocadas, tratando de compensar nuestras necesidades. Y últimamente se ha puesto muy en boga el tema de la famosa nube que se habla aquí en Costa Rica, y es de estar apostando, poniendo cantidades de dinero para generar una bolsa común, para tener dinero y para generar lo que nosotros conocemos como dinero fácil, que al final de cuentas estamos derrochando ese dinero. A alguna gente le va bien, a alguna gente no le va tan bien, a alguna gente logra persistir y tener alguna cantidad importante, pero al final esas cantidades de dinero, ¿en qué se invierten? ¿En qué se utilizan? Eso es un ejemplo claro de estar gastando dinero que no tenemos, o que tal vez en ese momento no estamos teniendo con claridad, o lo poco que tenemos o lo ajustado que estamos en otros temas que no son necesariamente importantes, en vez de utilizarlo particularmente en algo importante como es pagar deudas. Otro alerta o otro síntoma de esclavitud financiera es un inadecuado mantenimiento de datos. Si usted no sabe en qué se ha ido su dinero, si usted no sabe en dónde está lo que usted acaba de recibir en la quincena, o en qué ha gastado durante 15, 22 días, un mes, a veces años inclusive, su dinero, usted está en riesgo de caer en esclavitud financiera. ¿Y por qué en riesgo? Porque alguna gente me dice, mire, Cristian, no, es que estamos bien. En este momento, como decimos en Costa Rica, no la estamos jugando. Bueno, si hay un cambio en la economía, en su economía familiar, en su salud, o algo que pudiera alterar su capacidad de producir durante un tiempo, y usted no tiene control de dónde está gastando o dónde está invirtiendo su dinero o en qué lo está utilizando, pues puede caer en esclavitud financiera. Entonces, estas 6 alertas es importante que hoy las tomemos en consideración, es importante que hoy las revisemos, es importante que hoy tengamos claridad de si estamos en alguna de ellas o estamos en todas, para poder tomar decisiones. ¿Y cómo tomamos decisiones y cómo salimos de esa esclavitud financiera? Bueno,
Por medio de nuestro seminario que se llama 9 Pasos hacia la Libertad Financiera, que hemos ido compartiendo en iglesias, que estamos llevando a empresas, que estamos llevando a otros lugares y que hemos estado en diversos sitios de Costa Rica, hemos ido desarrollando una metodología por medio de la cual usted puede, número uno, descubrir cuál es su situación actual en este momento, tomar conciencia y establecer un plan de acción. Y hoy quiero compartir con usted que me está escuchando en esta hora algunos de esos pasos importantes para poder salir de la esclavitud financiera, evitar caer en la esclavitud financiera o bien mejorar su situación financiera y económica. Estos pasos obviamente los desarrollamos mucho más con una serie de herramientas y con una serie de elementos en cada uno de los seminarios que estamos impartiendo. Y el paso número uno es que tomemos conciencia o que descubramos en dónde estamos ahora. Dice la palabra de Dios en Romanos 13:8, no debáis a nadie nada, sino el amaros los unos a los otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. La palabra nos habla de que no deberíamos tener una sola deuda. Y el no tener una sola deuda tiene que ver particularmente con saber en qué estamos invirtiendo nuestro dinero. Y hay una diferencia muy importante entre tener una deuda solamente o saber invertir el dinero. Tener una deuda es que algo que yo puedo pagar de contado, que algo que yo puedo verdaderamente ahorrar y esperarme, simple y sencillamente decido pagarlo a cuotas. Pido un préstamo, uso una tarjeta de crédito, le pido fiado a alguien, etcétera, etcétera, etcétera. Pido un aval o una garantía para tener algo que quiero en este momento ya. Mientras son cosas que tal vez podría estar esperando en algún momento ahorrarlas, porque lo usual en este tipo de casos es que sean bienes de consumo, es que sean artículos, ropa para ponerme, alguna tableta inteligente, algún televisor, cosas de ese estilo que yo podría esperar un poco más para poder comprarlas de una vez de contado y no deberlas para nada. Por otro lado, inversiones. Las inversiones es utilizar la misma figura de crédito que las instituciones bancarias y que algunas casas ofrecen para poder verdaderamente invertir en la compra de una casa, en la compra de un terreno, en un plan de estudios, en cosas de ese estilo. Importante decirlo aquí, no trate de sacar un crédito para tratar de cancelar deudas, porque muchas personas tratan de hacer ese tipo de ejercicio financiero, pero si a lo interno no ha sabido controlarse, no ha sabido identificar las alertas, no ha sabido definir cómo manejar bien sus finanzas, en el momento en el que tienen un crédito de este tipo, después vuelven a endeudarse una vez más y esto se vuelve en algo cíclico. Entonces lo más importante que sepamos es que no deberíamos tener deudas, y deuda la conocemos o la identificamos puntualmente como algo que yo podría comprar de una vez, de un solo, de contado, pero que simple y sencillamente decidí pagarlo a cuotas para tratar de tener más liquidez y porque ahí voy pagando. El segundo paso es saber cómo llegamos hasta la situación financiera en la que estamos. Y eso tiene que ver con conocer cuáles son nuestras formas de gastar, por qué gastamos y por qué compramos o invertimos o utilizamos nuestros recursos, nuestro dinero en lo que estamos utilizándolo en este momento. Inclusive, algunas personas utilizan el dinero que todavía no se han ganado tratando de comprar artículos, tratando de comprar bienes, tratando de comprar cosas con dinero que hoy no tienen y que esperan recibir dentro de unos meses. Así que dice la palabra en Romanos 6:24, lo veíamos hace un rato, ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podemos servir a Dios y a las riquezas. Quiere decir que si lo que primero estamos pensando es en ganar, en tener, en qué necesito tener para lograr, en que necesito ganarme un poco más o pagar menos para que me quede más dinero, eso está en claro conflicto, en clara contraposición a lo que la palabra de Dios dice. El paso número 3 que podemos ver en este momento es cómo salgo de esto y cuánto me va a llevar. Porque tal vez usted que me está escuchando dice, bueno, pero yo tengo una serie de problemas financieros, yo tengo una serie de situaciones que me están atando, que me están complicando, vencimientos que ya se dieron y que no he podido pagar. Bueno, la palabra nos habla en Mateo 25:21, donde Jesús está contando la parábola y dice, su Señor le dijo, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré.
entra en el gozo de tu Señor. Y aquí estamos hablando de la parábola de los talentos. Hay un talento que necesitamos tener y necesitamos desarrollar. Es el talento del carácter. El saber que nosotros entramos a una situación financiera complicada, posiblemente no se dio de la noche a la mañana. Se dio a lo largo de una serie de decisiones, de malas decisiones, permítame decirle, que fuimos tomando con el paso del tiempo, y que de un momento a otro nos tienen en la situación financiera en la que estamos en este momento. Decisiones de no ser firmes a la hora de una compra, de no ser firmes a la hora de pagar algo, de no ser firmes en una serie de cosas que usted y yo podemos anotar en un papel. Pero esa misma situación nos tiene que llevar a tener el carácter necesario para empezar a salir de ella. Eso es como hacer dieta. Si usted adquirió 20 kilos de más, no los va a bajar de la noche a la mañana. Si usted se ha endeudado a lo largo de los años, a lo largo del tiempo, no va a pretender que eso se cancele ni con la nube, ni con la lotería, ni con absolutamente nada. Requiere carácter para poder desarrollar la fuerza y la energía necesaria y la persistencia adecuada para poder pagar sus deudas. Y eso tiene que ver con el paso número 4, que es tomar conciencia de nuestro nivel actual. Y tomar conciencia de nuestro nivel actual tiene que ver con algo que nos encontramos en Lucas 12:15, que habla... Jesús les dice, mirad guardados de toda avaricia, porque la avaricia del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Y en muchas oportunidades tenemos que tener claro que tal vez nos encontramos hoy, por un momento, por un periodo de tiempo específico, en una situación en la cual no podemos sostener y que tenemos que hacer ajustes sin temor a perder lo que nosotros podríamos decir que estamos perdiendo o que vamos a poner en riesgo, sino que hacer los ajustes necesarios para poder vivir en paz, tener los ajustes necesarios para poder levantarnos una vez más, para poder tener claridad, para poder pensar de una forma clara, tranquila y tomar decisiones de una manera adecuada. Y eso nos lleva al paso número 5, que es tener una actitud de administrador y no de dueño. Primera de Crónicas 29, 11, 12, hacia el final de este pasaje, nos dice que de Dios son las riquezas y la gloria porque proceden de Él. Él domina sobre todo y en su mano está la fuerza y el poder y en su mano el hacer grande y dar poder a todos. Quiere decir que todas las cosas que nosotros tenemos, que todas las cosas que nosotros poseemos, que todas las cosas que nosotros hoy podemos decir que son nuestras, en realidad son de Dios. De Dios proviene y en el momento en que Él decida que ya no las debemos tener más, no las vamos a tener más. Quiere decir que tenemos que comportarnos no como dueños, sino como administradores de las cosas que Dios nos da. El paso número 6 en este caso es aplicar algo que se llama gratificación diferida. O sea, esperar en el tiempo, quiere decir esperar en el tiempo para poder tener algo que va a ser gratificante para nuestra vida. Eso significa ahorrar ahora para comprar después. No como se nos ha dicho comercialmente, lléveselo ahora y páguelo en 3 meses, lléveselo ahora y no va a tener intereses, o lléveselo ahora y lo pague en cómodas cuotas. Ese tipo de actitudes son las que nosotros de una u otra forma no sabemos esperar y no podemos esperar. Y la gratificación diferida en Filipenses 4:11 nos habla Pablo de que podemos aprender a tener contentamiento, de que podemos aprender a vivir bien independientemente de la situación o el lugar en el que nosotros nos encontremos. Para ir finalizando vamos a entrar al paso número 7, que es ejecutar un presupuesto. Lucas 14:28 nos habla de que quién de nosotros queriendo edificar una torre no se sienta primero, calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla. Y eso tiene que ver con el presupuesto, tiene que ver con que yo debo definir una serie de rubros, una serie de características que podemos ver muy claramente en el seminario de 9 pasos hacia la libertad financiera, por medio de la cual nosotros digamos, estos son los topes con los que yo voy a vivir para poder ordenarme, para poder no salirme, no disparar más allá de los recursos de donde puedo utilizarlos y utilizarlos inteligentemente. El paso número 8 es realizar un plan de ahorro. Esto lo aprendemos de José, que en Génesis 41, 34 y 36 le dice a Faraón, cuando está hablando de los tiempos de abundancia y de escasez que vienen sobre la tierra, que separe la 1/5 parte de todo lo que produzca la tierra, o sea, el 20%.
Ese 20% es el 20% que nosotros como cristianos debemos utilizar. Número uno, para darle al Señor lo que le corresponde, que es el 10%, nuestro diezmo, y podemos utilizar perfectamente otro 10% en el tema del ahorro. Y por último, el paso número 9, explorar diferentes fuentes de ingreso. Si yo única y exclusivamente tengo un trabajo o una fuente de ingreso, el día que esa fuente de ingreso se cierra, voy a tener problemas. Pero si tengo distintas fuentes de ingreso, producto de mi emprendimiento, producto de mis ahorros, producto de mis inversiones, si una de estas fuentes